Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de podcast, donde hablaremos con Dani Pérez. Ya sabéis que tengo debilidad por él porque es una gran persona, con conocimientos ilimitados, un gran comunicador que nunca se deja nada por contar y por compartir. Y hoy hablaremos pues de un tema que últimamente llama cada vez más fuerte a la puerta de muchos profesionales, y es la medicina biorreguladora. O sea, cómo entiende la medicina, la visión alopática, o cómo va integrando la visión pues que desde hace ya tantos años enfoques o medicinas como la medicina tradicional china, la homeopatía y otras terapias sobre todo con este carácter más holístico, pues ya van funcionando, y ahora pues han visto cada vez lo bien que funciona, sobre todo esta idea de tener en cuenta todo lo que afecta al individuo y al individuo en sí, no hablar de enfermedades en general. No os perdáis este episodio, os será de gran utilidad para entenderos, para entender a vuestro animal y para buscar la mejor terapia, tratamiento para él en cada momento. Bienvenido de nuevo, Dani. Hola Anita, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Pues yo encantadísima de tenerte aquí otra vez. Ya hace un tiempo hicimos una entrevista también con Dani sobre moxibustión, que os recomiendo que la escuchéis, y también sobre auriculoterapia. O sea, con Dani ya hemos hablado unas cuantas veces. Os cuento por qué. Porque es un crack. Es co-creador del Instituto de Acupuntura Veterinaria Feng Huang, profesor de Acupcan y una persona con tantos conocimientos, médico veterinario, especialista en muchísimas cosas. O sea que es un honor tenerte aquí otra vez, Dani. Anita, para mí es un placer poder estar contigo. Para mí es un honor gigante poder conversar de cosas que nos apasionan, ¿ok? Y que las personas puedan comprender cómo vemos el mundo, cuál es la visión que tenemos del mundo y el por qué trabajamos con las áreas que trabajamos. A raíz de eso, o sea, os cuento de qué hablaremos hoy, porque fue una propuesta de Dani, precisamente porque aquí siempre hablamos de terapias holísticas, ¿no? Con esta visión pues, de animal y no de enfermedad, ¿no? Y precisamente, pues, tirando de este hilo, la medicina alopática está como girando su manera de ver también y entender la enfermedad, y ha aparecido el concepto de medicina biorreguladora, ¿no? Entonces, Dani quería hoy explicárnoslo bien, pues para que también vayáis entrando y conociendo y cogiendo ese vocabulario y reafirmándonos pues, en esta visión que ya hace mucho tiempo que tenemos muchos profesionales, ¿no? Sí, Anita, es lindo comprender cuando vemos al paciente como un sistema capaz de poder regularse y capaz de poder estimular los procesos de autorreparación del organismo. Y cuando nosotros hablamos de medicinas biorreguladoras o sistemas de biorregulación, estamos hablando específicamente del estudio de ese sistema biológico que tiene la capacidad de poder restablecer mecanismos de autorreparación o autorrecuperación a través de los procesos propios de él, como es a través del sistema nervioso, a través del sistema endocrino o a través de los sistemas de señalización internos del organismo. ¿Y cómo nace, no? O sea, cómo de repente a quién se le ocurre, ¿no? Esta idea de decir, vamos a mirar por aquí, vamos a investigar y vamos a entender este concepto, ¿no? Sobre todo. Sí, realmente existen muchos investigadores que vienen trabajando desde hace muchos años en esta línea de pensamiento, ¿ok? Y existen ya artículos publicados, existen libros de capítulos hechos en los cuales se trabaja o se muestra al mundo occidental que a través de la utilización de diferentes técnicas, que vamos a ir hablando después un poco de ellas, existe la posibilidad de poder estimular al propio organismo a recuperarse de los procesos de daño. Vamos a entender. Todos los seres vivos tenemos una capacidad propia de poder reparar nuestras estructuras. Y eso lo vemos si tú tienes un corte, si tú tienes un trauma, si tú tienes una herida. El cuerpo va a intentar de repararse, ¿ok? Y él necesita de la ayuda del sistema nervioso, él necesita de la ayuda del sistema endocrino, él necesita de la ayuda del sistema vascular
para que puedan darse esos procesos de reparación, ¿ok? Lo que va a suceder o el principio de la bioregulación nos dice que la enfermedad aparece en aquel momento en el cual la capacidad de recuperación o de restauración del organismo es muy inferior en relación al daño que él está recibiendo. Y son muchos los factores que van a intervenir para que este proceso suceda. Entonces vamos a ver que cada vez más en nuestro día a día, Ana, se vienen enfrentando o estamos colocando situaciones que llevan a disminuir la capacidad de respuesta del organismo. ¿Ok? Y después hablamos un poquito más de ello. Y esto lleva entonces a que esa relación entre la capacidad de reparación y daño causado esté invertida. Y por ese motivo entonces aparecen distintas enfermedades. Aparece artrosis, aparece cistitis, aparece gastritis, aparece cáncer, porque cada uno de ellos va a tener una raíz dentro de los procesos de bioregulación que se afectó y no permitió que el organismo pudiese recuperarse. ¿Y, y cuál es la diferencia, ¿no? O sea, para empezar a entender conceptos antes de entrar, ¿no? Totalmente en todo esto que ya has ido introduciendo, entre otras medicinas, ¿no? O sea, esta manera de ver el individuo, la enfermedad, con, pues, por ejemplo, la visión alopática, ¿no? Ok, en el pensamiento de bioregulación se entiende el individuo como un gran sistema, un sistema complejo que va a estar recibiendo constantemente información y la información que él va a ir recibiendo va a afectar las capacidades de restauración de equilibrio. Ese individuo, desde el punto de vista sistémico, va a tener tres estructuras básicas para poder recuperarse: el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Esos tres sistemas, ellos tienen que tener la capacidad de poder regular todos los procesos del organismo para que se puedan dar procesos de autorreparación. Cuando se afecta por agentes externos o agentes internos, que lo hablaremos un poquito más adelante, alguno de estos tres sistemas, esos tres grandes sistemas, ese paciente, que es un paciente complejo desde el punto de vista de todos los sistemas que están trabajando en conjunto, no consigue regularse. Y de allí, entonces, ese sí se va a afectar a alguno de los sistemas que pertenecen al sistema complejo y va a aparecer la enfermedad. Entonces, realmente lo que estamos viendo es al paciente de forma integral, completa, y no en pequeños fragmentos o separados. Entonces, podemos explicar distintos tipos de manifestaciones de enfermedades occidentales que desde el punto de vista de la medicina bioreguladora están asociadas a fracaso del sistema de regulación de autorreparación, ¿ok? Y nos explica, por ejemplo, por qué cada día estamos viendo más pacientes alérgicos, atópicos, más pacientes con problemas articulares, más pacientes con casos oncológicos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, dentro del proceso de bioregulación, se entiende el proceso inflamatorio como un proceso de reparación del organismo. ¿Qué sucede? Vamos a ver esto. En la vida actual o en la medicina moderna, se trabaja mucho el proceso antiinflamatorio. La inflamación no puede suceder o se inhibe, ¿ok? En la bioregulación entendemos que la inflamación es el proceso que ha mantenido vivo a los individuos a través del tiempo. ¿Por qué? Cuando allá los seres humanos primitivos o los animales primitivos tenían una lesión, se daba un proceso inflamatorio agudo, un proceso inflamatorio sostenido y un proceso de reparación del tejido, porque la inflamación tiene como objetivo reparar una estructura. Si yo intervengo en el proceso y limito el proceso inflamatorio o inhibo el proceso inflamatorio, no se dan las fases de reparación apropiadamente. Y como no se dan las fases de reparación apropiadamente, entonces se pueden dar procesos inflamatorios de carácter crónico. Entonces vemos
que en este caso, siempre desde el punto de vista de bioregulación, se va a intentar de favorecer aquellas terapias que ayudan en la modulación del proceso inflamatorio. Ellas no lo inhiben por completo. Ella libera interleuquinas proinflamatorias, interleuquinas antiinflamatorias, dependiendo del grupo de puntos que tú utilizas. Entonces ella consigue modular la respuesta inflamatoria y permitir que se dé una reparación estructural. Entonces por eso es que nosotros muchas veces vemos que algunos pacientes llevan mucho tiempo consumiendo antiinflamatorio y en algunos casos, siempre digo, es necesario cuando el paciente tiene la necesidad. El detalle está en que algunas veces si nosotros exageramos en la dosis, entonces ¿qué va a suceder? Yo inhibo por completo los procesos de reparación y el individuo no llega a la capacidad de poder reestructurar los tejidos, ¿ok? Entonces, siempre desde el punto de vista de la bioregulación, todo tiene que ser controlado. Yo voy a utilizar antiinflamatorios como médico, correcto. El tiempo en el cual consiga inhibir para poder luego trabajar con terapias que permitan una restauración del tejido y de esta forma permitir que el individuo pueda continuar su vida de carácter normal. ¿Ok? Ok, o sea que realmente aparte pueden trabajar de la mano, ¿no? O sea, De la mano. completamente estas terapias que tú has comentado, que ahora pues entraremos un poco más al detalle, pero con la medicación, con procesos Claro. quirúrgicos. Claro, es que por eso es lo lindo de la visión de carácter de bioregulación, ¿sabes? Porque no se deja nada fuera. Existen sustancias que son excelentes, por ejemplo, para retirar el dolor de carácter en la fase aguda y un paciente que está con dolor, tú necesitas retirar él ¿para qué? Para evitar un estrés oxidativo y que este paciente se deteriore más. Entonces, perfecto, yo puedo inhibir y además de eso integrar terapias que ayuden a los procesos de reparación de los tejidos y de esta forma el paciente se recupera de una forma muchísimo más rápida. Es el por qué entonces tú ves o entiendes al paciente como un sistema grandote que está recibiendo muchísima información. Él está recibiendo la información del trauma, o está recibiendo la información de las sustancias inflamatorias, él está recibiendo la información de las sustancias antiinflamatorias que se están administrando y también va a estar recibiendo la información de las terapias que se están aplicando. Entonces, nada se deja por fuera. Yo siempre voy a intentar de establecer un equilibrio entre el proceso de la enfermedad y el proceso de la autorreparación de los tejidos. Y entiendo que también hay una parte de fortalecer el cuerpo, ¿no? O sea, después de la enfermedad, o sea, como aprender a repararse y así a la siguiente, ¿no? O sea, la siguiente vez puede ser ya no llegar a la enfermedad. Claro, porque ¿qué sucede? Vamos a entender. Cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, es un animalito que viene con un problema de articulación coxofemoral y tiene un problema de la cadera, ¿ok? Ese problema de la cadera no apareció hoy, no apareció ayer, apareció hace 2 años, ¿ok? Entonces él tiene un proceso que es un proceso inflamatorio crónico. Ese proceso inflamatorio crónico llevó a que mudase la matriz celular de las células que estaban allí. Ellas ahora no se están comportando de la misma forma, ¿ok? Esa mudanza en la matriz celular cambió también el comportamiento del tejido y el comportamiento del sistema. El sistema musculoesquelético no está funcionando de la misma forma porque él cambió las cargas, está causando sobrecargas. Entonces ves que una cosa va llevando a que otra cosa afecte el sistema. Cuando intervenimos o cuando comenzamos a trabajar, perfecto, él entró con el tratamiento occidental antiinflamatorio y los reparadores o las sustancias que se van a colocar desde el punto de vista convencional. Y además de esto, colocamos terapias de carácter no convencionales. El individuo tiene una capacidad de reparación un poco mejor. ¿Sabes por qué? Cuando se coloca acupuntura, se induce una liberación de endorfinas endógenas. Entonces yo voy a tener opioides endógenos que me van a ayudar en el proceso analgésico. Además de esto, se va a dar una señalización
del sistema inmunológico para la reparación de las estructuras que están lesionadas. Se va a permitir que las fibras colágeno localmente tengan una respuesta de activación de células. Entonces, todo esto lleva a que se dé un proceso de reparación del tejido. Además de esto, donde tú colocas una aguja, se da una vasodilatación. Entonces, esa vasodilatación nutre de sangre el tejido. ¿Y sabes lo que va a suceder? Se aumenta la capacidad de autorreparación del organismo y se potencializa el efecto analgésico. ¿Sabes quién gana al final de esto? El paciente, porque él se va a sentir mejor, él va a tener menos dolor y además de esto, entonces no va a ser necesario estar cambiando en drogas, sino que posiblemente si se trabaja de forma integrada, tú puedes hacer que ese individuo se repare y consiga mantener un estado de salud mejor a través del tiempo. ¿Y cuáles son, ¿no?, estas terapias o estas sustancias bioreguladoras para que también la gente, ¿no?, una vez entendido el concepto, tanto el profesional como el usuario con su perro o gato, o sea, ¿dónde puede buscarlo, ¿no? ¿Dónde tiene que buscarlo? Muy bien. Tenemos muchas terapias que encajan dentro de este sistema, ¿ok? Por ejemplo, acupuntura es una de ellas y siempre va a ser una estrella dentro del sistema de bioregulación. ¿Por qué? El colocar una aguja activa el sistema inmunológico, al sistema endocrino y activa el sistema nervioso. Entonces trabaja los tres pilares básicos del proceso de bioregulación, ¿ok? La moxoterapia, ella va a tener la capacidad de poder activar también los tres sistemas. Como ella tiene la capacidad de poder activar los tres sistemas, entonces es una terapia que tiene la capacidad de fortalecer el sistema de bioregulación. Homeopatía. Homeopatía a través de la colocación de sustancias en dilución infinitesimal o centesimal, activa el sistema inmunológico, activa el sistema nervioso y activa al sistema endocrino. Por ese motivo es que nosotros vemos que los animalitos que reciben homeopatía comienzan un proceso de reparación de tejidos a través del tiempo. Homotoxicología, que es la utilización de sustancias en diluciones específicas para poder tener respuesta en el organismo. El uso de setas. Las setas, ellas también van a intervenir. Si tú ves todas las investigaciones que existen, intervienen en la regulación de los tres grandes sistemas. Osteoterapia, ella interviene en los tres procesos de regulación de los tres sistemas. Cromoterapia, porque la cromoterapia a través del espectro de luz consigue regular los tres grandes sistemas. Entonces, todas las terapias que tengan la capacidad de poder influenciar en los tres grandes sistemas reguladores y permitir que ese individuo pase de una relación de oxidación a una relación de reducción o estimule la capacidad de eliminar radicales libres del organismo, son terapias que van a permitir o van a trabajar desde el punto de vista bioreguladoras. O sea, y sobre todo yo pienso en la medicina china, un poco las madres de esta, ¿no?, de esta visión de la medicina bioreguladora, ¿no? Entendiendo, pues todos, medicina china le llamamos equilibrio, ¿no? O sea, muchas maneras de al final llegar a esta homeostasis, ¿no?, y este buen funcionamiento de estos tres sistemas, ¿no? Claro, y es que si nosotros buscamos un poco más, existen hoy estudios que comprueban que nuestra dieta y nuestro medio ambiente está muy cargado, altamente cargado de polímeros de plásticos, ¿ok? Y cuando esas sustancias entran en nuestro cuerpo o en el cuerpo de nuestro paciente, van a mudar la matriz de funcionamiento de las células. Y si esas células cambian su funcionamiento, eso se va a transformar en una artrosis, se va a transformar en un cáncer, ¿ok? Entonces vemos que cada vez más existe mayor cantidad de estímulo para desregular la forma en la cual los sistemas biológicos funcionan. Y esto entonces es lo que nos permite ver que cada vez más son necesarias este tipo de terapias para poder estimular las posibilidades de recuperación y desinflamar a los organismos que están inflamados.
¿Y cuáles serían, ¿no? Porque casi que nos lo hemos saltado, ¿no? O sea, esas energías perversas, o sea, eso que hace que el cuerpo enferme, ¿no? O sea, a lo que la gente tiene que poner foco, ¿no? Para también ya hacer ese trabajo. O sea, antes de llegar a esa medicina bioreguladora, ya empezar a hacer el trabajo desde casa, ¿no? Y es perfecto, Anita. La medicina china nos decía que nosotros vivíamos con 4 grandes demonios: el demonio genético, el demonio alimenticio, el demonio medioambiental y el demonio emocional. Cuando nosotros estudiamos qué lleva el desequilibrio del cuerpo de un individuo, aparece el demonio dietético, ¿ok? La dieta es muy importante y es muy importante porque ella va a llevar a que se den procesos inflamatorios dentro del organismo. Vamos a entender cada vez más nuestras dietas son de carácter industrial. Nuestros genes, Ana, siguen siendo los mismos desde hace miles de años atrás. Los genes no han cambiado. Entonces, ¿qué sucede? Si una dieta no es apropiada, ella va a dar un estímulo epigenético, un estímulo que va a hacer que los genes proinflamatorios comiencen a producir sustancias inflamatorias. Entonces, consumir una dieta industrializada lleva a lo largo del tiempo o a través del tiempo a que el individuo tenga condiciones de carácter inflamatorias. Entonces, el primero sería la parte dietética. La parte emocional, nuestras emociones cambian como mudan nuestros 3 sistemas, mudan la dinámica de nuestros 3 sistemas. Cuando yo tengo una rabia, cuando yo tengo tristeza, cuando yo tengo miedo, las sustancias que se liberan dentro de mi cuerpo por el sistema endocrino son totalmente diferentes. El sistema nervioso funciona diferente y mi sistema inmunológico cambia, mi sistema inmunológico muda. Y en los animales también esto pasa. ¿Sabes por qué eso pasa? Porque ellos están viviendo con nosotros y nosotros desprendemos olores. Cuando un acompañante tiene miedo, el animal siente el olor del miedo, siente el olor del cortisol, siente el olor de la adrenalina. ¿Y sabes qué sucede? Él interpreta esto como una señal de miedo y eso hace que su sistema interno también cambie. Por eso es que tú vas a ver que muchos acompañantes te dicen, él después que yo quedé sin empleo, después que yo estuve triste o después que sucedió tal cosa, él también se enfermó. ¿Sabes por qué? Porque su sistema interno se desequilibró producto del desequilibrio externo. El medio ambiente, como hace poquito te dije, cada vez más nuestro medio ambiente tiene mayor cantidad de partículas tóxicas, ¿ok? Cada vez más vemos presencia de pequeños polímeros en la dieta, vemos presencia de sustancias en el aire y ellas van a pasar dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Y estando dentro de nuestro cuerpo, entonces comienzan a intoxicar. Entonces tenemos que ver cuál es la característica de donde nosotros estamos viviendo o cuáles son las características del medio ambiente en el cual estamos. Además de esto, si vemos metales pesados, cada vez más se habla de la presencia de metales pesados en agua y en sustancias o alimentos que estamos consumiendo. Y por supuesto, una parte que no podemos dejar de fuera y que está allí, que es la parte genética. Existe una información que ya está codificada en nuestros genes. Entonces muchas veces las personas no entienden, pero es que el gluten, sí, pero es que el gluten activa genes proinflamatorios. Y por ese motivo, entonces los individuos que tienen una intolerancia más fuerte, van a tener una diarrea producto de la presencia del gluten. Pero es que vamos a ver, otros individuos van a conseguir tolerarlo un poco mejor, pero a través del tiempo se da un proceso inflamatorio. Entonces se desenvuelve, por ejemplo, un problema de rodilla, un dolor de rodilla, y tú retiras el gluten de la dieta y desaparece la causa principal y tú vas a conseguir profundizar dentro de el cuadro inflamatorio del paciente. Y entonces, ahora un poco con esto último que has dicho, las sustancias detoxificantes, ¿no? O sea, sean fitoterápicas como pues, el cardomariano o arcillas, o sea, todo esto también funciona, ¿no? Ayuda a esa biorregulación. Claro que sí, Anita, ¿sabes por qué? Piensa esto, piensa en todo esto un momento.
Yo tengo un sistema que está con sustancias que no le están permitiendo funcionar apropiadamente. Él está intoxicado, ¿ok? La matriz de las células, el líquido en el cual estas células están trabajando, está funcionando equivocadamente. El tejido está funcionando equivocadamente, no está funcionando de la mejor manera porque él no tiene la mejor estructura para funcionar. Entonces, cuando yo coloco sustancias, por ejemplo, como arcillas, que ayudan a retirar ciertos grupos de metales o ayudan a reequilibrar el ambiente intestinal, ayuda a reequilibrar la microbiota y además de esto ayuda a retirar sustancias tóxicas, permito que el sistema se desinflame de forma más rápida. Algunas setas o algunas fitoterapias también tienen esta característica. Entonces, por eso tú ves, algunas veces los acompañantes te dicen, es que parece que fue magia, que tú hayas colocado un cardo marino y se disminuyó el barro a nivel de la vesícula biliar. No, es que el barro en la vesícula biliar estaba, porque simplemente el sistema estaba intoxicado. Entonces, en lo que yo coloco una sustancia que estimula los procesos de desintoxicación, consigo que él se reequilibre de forma más rápida y de esta forma se bioregule. No, perfecto. Y podrías, o sea, ya yo creo como para ya acabar de entender a la gente y ver esa aplicación más práctica, un caso práctico, ¿no? O sea, de pues cómo llega un animal a consulta y cómo se soluciona ese caso con todas estas herramientas de la medicina bioreguladora. Perfecto. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo con distintos tipos de terapia. Yo ya recibí pacientes oncológicos, ¿ok? Que están recibiendo quimioterapia. Y normalmente trabajamos en conjunto la parte de quimioterapia como la parte de medicinas bioreguladoras, ¿ok? Entonces, a él viene. Si él está recibiendo quimioterapia, la quimio va a tener una tendencia a estimular los procesos de daño de las células porque necesita eliminar aquella célula que no pertenece. Ahora, ¿cómo yo pienso en este paciente? Perfecto. Si esa célula cancerígena apareció, es porque se dio un desequilibrio en él. Entonces, por ejemplo, yo puedo comenzar a trabajar con acupuntura, puedo comenzar a trabajar con ozonioterapia, puedo comenzar a trabajar con dieta natural para comenzar a reequilibrar el paciente. Y lo hago, por ejemplo, en mastocitomas, lo hago, por ejemplo, en pacientes oncológicos. Yo tengo una paciente que está conmigo desde hace 3 años, ¿ok? Tiene un tumor que paró de crecer. Su oncologista está cuidando de ella, ella está con 17 años. El tumor no creció más, ¿ok? Él está allí. Ella viene una vez, ahora yo la estoy atendiendo una vez al mes para poder cuidar con acupuntura, trabajo con biofotomodulación distal, ¿ok? Específicamente trabajo con ILIVI y trabajo con homeopatía. Entonces tú ves que yo estoy combinando 3 terapias que van a permitir mantener este equilibrio. Y este equilibrio está desde hace 3 años. Cuando yo llego a ese punto de equilibrio, no coloco nada para arriba ni nada para abajo, porque es un sistema que consiguió equilibrarse y estamos bien, ¿ok? Animales con alergia, por ejemplo, es muy común que esas sustancias tóxicas o que causan desequilibrio se acumulen a nivel del sistema tegumentario y esto va a transformarse en una alergia alimentaria, ¿ok? Él comió, por ejemplo, come pienso y se rasca constantemente, entonces normalmente yo encamino para un veterinario que trabaja con nutrición natural, él crea una dieta natural para ese paciente y además de esto, entonces yo trabajo con acupuntura, homeopatía y ozonio y conseguimos equilibrar al paciente. Yo tengo uno de mis propios canes, tiene enfermedad inflamatoria intestinal y fue diagnosticada con 6 meses, grado súper severo. Y desde hace 3 años, él toma nutracéuticos, él consume omega 3 y además de esto hace acupuntura y sus heces son normales, ¿ok? Entonces ves que sí podemos equilibrar. Él no toma corticoides, no toma antiinflamatorios,
porque conseguí equilibrar. Él tomó los antiinflamatorios en la primera fase, que era una fase hiperaguda, donde yo tenía sangramiento constante a través de las heces. Después que conseguimos equilibrar él con nutracéuticos, en la primera fase trabajé con ozonioterapia. Además de esto, él hace consumo de CBD desde hace 2 años y él está súper bien. ¿Ok? Entonces, eso es la idea de equilibrar al paciente, de poder establecer el mejor equilibrio en base a un concepto de la medicina china, en base a la individualidad del caso. No existe una receta perfecta, Anita. Existe cada paciente en cada condición única en la cual se tiene que acompañar y escoger la mejor receta para hacer aquella torta de forma de que quede bonita. Bueno, creo, o sea, madre mía, no se puede acabar mejor, ¿sabes? O sea, realmente tener en cuenta al individuo exactamente lo que necesita en ese momento, ¿no? O sea, y siempre con esa visión de adaptarse a los cambios que se vayan sucediendo y los resultados siempre son espectaculares. Y Claro por que sí. suerte, cada vez hay más profesionales proveedores de todas esas terapias, enfoques, o sea, ya no es tan difícil hoy en día, ¿no? No, y eso es lo lindo, cada vez más se van sembrando esas semillas y cada vez más las personas van viendo de que existe un resultado. A 20 años atrás se pensaba que cuando se hablaba de energía, tú estabas hablando de cosas que eran empíricas. Hoy ya se puede entender que el concepto de energía, comer un alimento tiene una energía, el sistema inmunológico tiene una energía, el sistema nervioso tiene una energía, el sistema endocrino consume una energía para poder elaborar sustancias. Y la medicina china nos decía esto, solamente que tenemos que ver que la medicina china nos hablaba de estos procesos a través del código que se manejaba en aquel momento. Entonces, quedó allí con aquel código y hoy lo podemos decodificar y podemos traerlo a lo que es conceptos de carácter médico, de médico científico. Jo, pues Dani, muchas gracias. Creo que ha sido claro, fácil, entendible para el profesional que cada vez va poniendo más el foco pues, en esta manera de pensar y de entender a los animales y para los responsables de animales que buscan una solución. A veces, ya lo has dicho tú, ¿no? Estos casos crónicos que se podrían desencallar y hace poco hablábamos con Carmen Naval, una compañera veterinaria también, de la prevención, ¿no? O sea, de por qué llegar a la enfermedad, cuando hay tantas cosas, ¿no?, que pueden ayudar a esta prevención, ¿no? Y yo creo que la manera en que tú has contado las cosas hace muy fácil entender, pues eso, cómo evitar la enfermedad. Claro, y eso es lo lindo de comprender bioregulación. Si yo consigo prevenir, va a ser mucho más fácil que tratar. Algunas veces prevenimos a través de la dieta, algunas veces prevenimos a través de la acupuntura, algunas veces prevenimos a través de la moxoterapia, algunas veces prevenimos a través de fitoterapia. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a permitir que se estimulen los procesos de autorreparación del organismo y vamos a conseguir trabajar desde el punto de vista preventivo. Pues Dani, muchas gracias. Ya te digo que seguro que nos vemos, porque siempre es un placer tenerte aquí con nosotras y gracias, de verdad. Anita, para mí es un placer gigante poder estar contigo. Sabes que lo que Atputcan necesite y siempre que ustedes necesiten que podamos compartir, podamos hablar, podamos difundir cada vez más los conceptos desde el punto de vista de la bioenergética y de la bioregulación, yo voy a estar siempre allí ayudándote, porque la idea es esto, mostrar de que existen muchas posibilidades de poder ayudar a los pacientes o ayudarnos a nosotros mismos desde muchos puntos de vista. La ciencia se construye en base a puntos de vista. Cuanto mayor, más grandes sean las cantidades de puntos de vista que trabajen en conjunto, mejor va a ser la respuesta que vamos a tener de nuestros pacientes. Pues gracias, Dani. Con eso me quedo.
Una vez más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estoy segurísima que habréis aprendido muchísimo de la mano de Dani y aprovechar que se os ha despertado esa curiosidad para buscar información, profesionales, todo aquello que os pueda ayudar a vuestro animal y su bienestar, que ya sabemos que dentro de este está su salud, sus emociones, su entorno. O sea que no os olvidéis. Sabéis que tenemos muchos más episodios, entrevistas con profesionales espectaculares que os ayudarán a descubrir un mundo interminable, así que os invitamos a seguir visitando nuestro canal y nos vemos en la siguiente.